Comenzamos entonces con el tema apostasía y la gran ramera como uno de los puntos pues que vamos a tratar, pero también vamos a tratar los falsos maestros. Vamos a comenzar entonces, como dijimos, con la definición de esta palabra. ¿Qué es la apostasía? Podemos desglosar su concepto en tres sentidos. Tenemos el sentido etimológico, que es de donde proviene la palabra. ¿Ok? La apostasía es la acción y efecto de apostatar, pero apostatar por su parte significa el abandonar o el abandono o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Es decir, que entonces literalmente el término denota la idea de apartarse o excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado alguna vez. ¿Ok? Vamos a ver allí el término de desglosar la palabra. Por ejemplo, tenemos la preposición apo, que es la primera que nos encontramos aquí. Apo. Vamos a ver qué denota ella o qué significa. Ahí dice aparte, fuera, separar o alejar, o estar lejos, pues, alejar, ¿ok? Y la segunda parte de la palabra es el verbo que está aquí, istanai. Eso es del idioma griego, ¿ok? Estamos desglosando en el idioma griego. Y eso significa en el verbo poner, colocar o estar de pies. ¿Ok? Entonces, si uno lo une, podría decir que la apostasía se refiere a una salida de la verdad o estar lejos o colocarse lejos o fuera, apartarse de la verdad que antes en algún momento se abrazó, pues. Eso hablando etimológicamente. ¿Ok? Acuérdense que la palabra doctrina significa enseñanza, cualquier enseñanza que una persona tenga. En términos escriturales, se refiere a un rebelde que se para aparte y que renuncia a la fe del Señor Jesús. Es decir, realmente es una persona que o está asociado con una persona con falta de fe, ¿verdad? Y bueno, también una persona que tiene rebeldía directamente contra su creador. ¿Ok? Claro, nosotros vamos a ver aquí que es alguien que ha recibido la luz, obviamente para tener el concepto o los fundamentos bíblicos, lo tuvo que haber recibido primero, pero no la vida. ¿Ok? Tú puedes recibir conocimiento, pero eso no significa que tú tienes o que has recibido ese conocimiento para vida, ¿verdad? Para convicción. Tiene la verdad, pero no un amor por la verdad. ¿Ok? Después que la iglesia suba en el arrebatamiento, nosotros entendemos que va a detectarse esta apostasía, perdón, va a detectarse esta apostasía o se va a identificar como el rechazo total de Dios, o sea, un ateísmo radical, una rebelión abierta, ¿ok? Porque es sacar, extraer del corazón de las personas todo lo que sea de su creador,
¿ok? El rechazo abierto a Dios, una rebeldía, por eso usamos la palabra rebeldía. Ahora, en el punto 3, religiosamente aquí se considera apostasía el abandono o renuncia de una doctrina religiosa en particular, generalmente para seguir una enseñanza contraria. Yo puse aquí esta caricatura porque este que está aquí, este que tiene este turbante, le dice a él, debe ser un jeque, le dice, he decidido convertirme al cristianismo, le dice este, puede ser un musulmán. ¿Por qué digo musulmán? Porque aquí dice corte afgana. Entonces, el musulmán, este jeque, le dice, entonces, arrodíllate. Cuando se arrodilla, le dice, empieza a rezar. Aquel que cambie de religión, mátalo. Ok, aquí está el insignia del musulmán, de los mahometanos, pues. Entonces, eso es religiosamente apostasía, cuando tú abandonas o renuncias a la doctrina religiosa en particular, generalmente para seguir una enseñanza contraria a la que tú has venido trayendo. Por ejemplo, nosotros teníamos una amiga testigo de Jehová y esa chica creyó en el Señor. Para sus familiares, porque ella creció en esa cuestión desde pequeña, o sea, hija de testigos y testigo como tal, seguidora de ellos. Cuando ella conoció al Señor por medio de un hijo de padre cristiano, del cual se enamoró, ella se convirtió al Señor. Cuando ella lo dijo a su familia, lo primero que ellos le gritaron fue apóstata, apóstata, y prácticamente la desmembraron del núcleo familiar. Para ella fue un golpe muy fuerte. Entonces ellos llaman, como así los musulmanes, apóstata a aquel religiosamente, por eso coloqué la palabra religiosamente, también se considera apostasía aquel que abandona o renuncia a una doctrina religiosa en particular. Ok, pero yo quiero antes de finalizar leer Juan capítulo 6, versículo 666. Es decir, Juan capítulo 6, versículo 66. Ahí tiene los 666. Y es interesante lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos, cuando el Señor Jesús le estaba hablando de la palabra de vida, Él le dijo a ellos, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero dice, pero hay algunos, le dijo el Señor, de vosotros que no creen. Entonces, en el versículo 66, que es el que estamos leyendo, dice, desde entonces, cuando ellos escucharon al Señor hablar de esta manera, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esa expresión, volvieron atrás, es sumamente interesante y ya no andaban con él. Volverse atrás es apartarse, lo que nosotros hemos venido tratando. Es alejarse, separarse, apartarse. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto. ¿Ok? Así pasó con estos discípulos. El Señor conocía sus corazones y por eso Él lo estaba diciendo en ese momento.